Bienvenidos, bienvenidas a la clase de hoy de microbiología básica. Cuando nosotros esterilizamos en óxido de etileno, debemos saber qué cosa estamos eliminando, qué microorganismos se están matando. Lo primero que vamos a revisar va a ser la relación de la esterilización con las infecciones asociadas a la atención de salud. Y para eso vamos a recordar que las infecciones asociadas a la atención de salud son enfermedades que se adquieren al ingresar a un centro hospitalario y que se transmiten de un paciente a otro. Si lo vemos en el contexto de esterilización, nos vamos a dar cuenta que son enfermedades que se transmiten de un paciente a otro a través de un vehículo común pasivo, que es el instrumental quirúrgico. Y estos van a pasar y van a transmitir la infección si es que no fueron sometidos a un adecuado proceso de esterilización. ¿Cuáles son las características de los agentes que provocan infecciones asociadas a la atención de salud en los centros hospitalarios? Debemos saber que son principalmente gérmenes multiresistentes. Entonces, tenemos por ejemplo acá a los Staphylococcus aureus, que son meticilinos resistentes, es decir, resistente a la ceftriaxona, resistente a las penicilinas, resistente a la gentamicina, etc. Enterococos resistente a la vancomicina, agentes que son gram negativos que producen beta-lactamasas de espectro extendido, es decir, que son resistentes a todas las cefalosporinas, y gram negativos productores de carbapenemasas. ¿Qué microorganismos están presentes en las manos del personal de esterilización? En nuestras manos nosotros tenemos una flora residente que se encuentra debajo de la capa córnea, y esto no va a producir mayores infecciones, por lo tanto no va a ser un problema. Sin embargo, el gran problema es la flora transitoria. No nos olvidemos que como personal de esterilización nosotros manipulamos material estéril, material que retiramos de los esterilizadores y que puede ser con nuestras manos contaminadas o puede ser muchas veces con guantes que también se encuentren contaminados. Si nosotros aumentamos la cantidad de microorganismos en las barreras estériles, vamos a tener mayor posibilidad de que el instrumental que está dentro se contamine. Por lo tanto, es importante recordar que al manipular material estéril que saquemos de la cámara del óxido de etileno o que después se almacene o distribuya, debe ser con manos limpias. Cuando nosotros pensamos en las personas que tienen los microorganismos, tenemos que recordar que no es solo personas que estén infectadas. Muchas personas clínicamente están sanas, pero sin embargo portan microorganismos. Incluso esto pasa con personal de salud que en su nariz tiene estafilococo meticilino resistentes. Por lo tanto, es muy importante, si nosotros no nos hemos hecho un cultivo en nuestra nariz, un hisopado nasal, para poder identificarlos, que pensemos siempre que somos portadores. Por lo tanto, si nos tocamos la nariz, debemos siempre lavarnos las manos antes de manipular el material estéril. La colonización se define como la presencia de microorganismos en tejidos o fluidos corporales que no tienen manifestaciones clínicas de enfermedad. Por lo tanto, podemos tener muchos pacientes que se encuentren colonizados y que sean capaces de contaminar los instrumentales quirúrgicos. Por lo tanto, en resumen, todo instrumental quirúrgico que manipulemos y que haya sido utilizado por un paciente, debemos pensar que está contaminado y tenemos que tratarlo como tal, es decir, con guantes, con medidas de protección, con la pechera, con antiparra
etcétera, y sumergirlos cuanto antes en un agua con detergente. Por otra parte, debemos recordar que el personal de salud puede ser portador de estafilococo medicilino resistente, que es un estafilococo que es resistente a todos los antibióticos. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer en ese caso? Vamos a tener que lavarnos muy bien las manos antes de manipular material estéril. La tarea de las centrales de esterilización es impedir que microorganismos de un paciente sean portados a otro paciente a través de estos dispositivos médicos que han sido reprocesados. ¿Qué pacientes van a ser vulnerables? Todos los pacientes que están en nuestro centro de salud son vulnerables y se pueden infectar. Nosotros podemos tener dispositivos médicos contaminados con agentes asociados a infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Qué tenemos con esto? Por ejemplo, podemos tener estafilococo aureus meticilino resistente, enterococo resistente a la vancomicina, pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli positiva, Acinetobacter baumannii, Klebsiella, Oxitoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, resistente a carbapenem, un 0,5%. Que el problema del 0,5% uno dice, es bajita la posibilidad. El problema es que si me toca a mi paciente, porque ahí ya me va a parecer que es totalmente de mi incumbencia. El hecho de haber usado antimicrobianos por tanto tiempo ha provocado una gran resistencia en los microorganismos. Entonces, el uso frecuente y extendido de antimicrobianos, el uso de dispositivos y procedimientos invasores, la supresión aguda o crónica del sistema inmune, la inmadurez del recién nacido, cirugía, nutrición parenteral, riesgo aumentado de diseminación de resistencia y desarrollo de resistencia cruzada. Todos estos pacientes tienen un alto riesgo de tener microorganismos multiresistentes. Si nosotros recordamos los microorganismos patógenos, debemos recordar que tenemos bacterias, hongos, virus. Si las clasificamos, vamos a ver que las bacterias con forma de coco tienen una forma esférica y acá encontramos los estreptococos que se disponen en forma de cadena y los estafilococos que se disponen como si fueran racimos de uvas. Cuando tenemos bacterias con forma de bacillus, podemos pensar en un Bacillus anthracis, cereus, subtilis. Estas bacterias con forma de bacilo son las capaces de formar esporas. Y tenemos bacterias con forma de espiroqueta como Treponema, Leptospira. Cuando nosotros clasificamos a las bacterias según su pared celular, nos vamos a dar cuenta que tenemos bacterias gram negativas, que son menos resistentes al calor, menos resistentes al secado, más resistentes a los químicos y poseen lipopolisacáridos, que son las endotoxinas por antonomasia. Tenemos bacterias también que son gram positivas, que son más resistentes al calor, más resistentes a los secados, pero son menos resistentes a los químicos y no poseen lipopolisacáridos. ¿Qué podemos decir de esto? Podemos decir que las bacterias gram negativas las podemos encontrar incluso en antisépticos. Acá tenemos bacterias gram negativas para ponerle nombre, y tenemos Escherichia coli, Clostridium tetani, Helicobacter pylori, por poner algunos ejemplos de bacterias que son gram negativas. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia de las bacterias? Bueno, el tremendo mecanismo de resistencia que tienen las bacterias es agruparse y crear una matriz de un glucopolisacárido y este ser tremendamente resistente. Es decir, si nosotros tenemos biofilm en nuestro instrumental quirúrgico, el óxido de etileno no va a poder penetrar este biofilm y no va a eliminar las bacterias que subyacen en él. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un instrumental quirúrgico que va a estar contaminado posterior a la esterilización. La otra posibilidad es la formación de esporas. Esporas son 7 esporas que son patógenas
que es la Clostridium botulínico, Perfringens, difíciles tetani y Bacillus cereus, turgensis y anthracis. La verdad es que el óxido etileno sí elimina las esporas sin ningún problema. Y tenemos el otro mecanismo de resistencia, que más que una resistencia es la información que se va pasando de bacteria a bacteria, que es a través de el mecanismo de conjugación, donde una célula donadora le da a una receptora la información genética que se encuentra en el plásmido, que ustedes lo van a ver ahí en rojo, en un circulito rojo. Eso es ADN con la información de resistencia. Tenemos también, ¿no es cierto?, o más bien para mencionar cuál es la espora que a nosotros realmente nos preocupa en los centros hospitalarios, el Clostridium difficile. Y este tiene gran importancia clínica. ¿Qué pasa frente a este agente? Este agente habitualmente nosotros, si lo encontramos en instrumental quirúrgico y pasa por un sistema de esterilización, que puede ser vapor, peróxido o óxido etileno, no hay problema. La mayor dificultad se da cuando nosotros hacemos desinfección de alto nivel, porque muchas veces tememos de que no se pueda eliminar esta espora en un 100%, y es aquí donde se va a recurrir a esterilizar endoscopios o colonoscopios con óxido de etileno. Tenemos agentes de infección asociada a la atención de salud que son multiresistentes, como Staphylococcus aureus, SARM, bacilos gram negativos, productores de carbapenemasa, bacilos gram positivos, productores de beta-lactamasa de espectro extendido, como Escherichia coli, Klebsiella, Proteus. Todo esto, cuando nosotros hablamos de esta resistencia, es porque tenemos una resistencia a ya sea gran cantidad de antibióticos o a todos los antibióticos. Todos los que son agentes multiresistentes nos ofrecen grandes problemas, y aquí tenemos algunos como el Baumani, las Pseudomonas aeruginosa, que estos se encuentran principalmente en el agua, por eso son tan complejas. Incluso por eso es que muchas veces es importante ser capaces de esterilizar endoscopios en óxido de etileno, porque si no se tienen las medidas de precaución de contaminación, como puede ser una cámara con aire constante, nosotros vamos a tener que asegurarnos, y probablemente se va a llamar lo que se denomina el punto cero, es decir, donde todos los endoscopios se lavan y se esterilizan en óxido de etileno para tener la seguridad de que esos endoscopios no tienen microorganismos. Cuando nosotros hablamos del término escape, son agentes que causan infecciones asociadas a la atención de salud y de los cuales tenemos que huir. Y nosotros en esterilización los tenemos que combatir, como el Enterococcus faecium, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, el Acinetobacter baumani, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter. El Staphylococcus aureus meticilino resistente es un agente muy frecuente en infecciones asociadas a la atención de salud, y presenta, ¿no es cierto?, esto es transmitido por mano portada y en menor proporción por contaminación con objetos o superficies inanimadas. Nosotros no deberíamos tener ningún problema para eliminarlo con esterilización por óxido de etileno. Tenemos también el Staphylococcus aureus cloxacilina resistente, que está asociado a neumonía, bacteremia, osteoartritis. Nosotros también tenemos, ¿no es cierto?, que el óxido de etileno elimina este microorganismo. Ahora, ojo, siempre se eliminan los microorganismos, pero nosotros tenemos que tener el instrumental bien lavado, porque de lo contrario forman biofilm y nosotros no vamos a poder esterilizar ni con óxido de etileno ni con otro mecanismo. También podemos tener Staphylo aureus cloxacilina resistente, podemos tener estafilococo coagulasa negativa, enterococo resistente a la vancomicina, que son muy abundantes en la población chilena, enterococo resistente a la vancomicina es de importancia en IAS, ¿no es cierto?, porque podemos tener el enterococo faecium, el enterococo fecalis, ¿ya?, y que a veces puede ser sensible a la ampicilina, pero lo importante es saber que nosotros somos capaces, tenemos la tecnología
para poder, después de una buena limpieza, si sometemos el instrumental quirúrgico a un proceso de esterilización con óxido de etileno, vamos a eliminar todos estos gérmenes. Tenemos también así el enterococo resistente a la vancomicina, bacterias Ble positivas. Acá tenemos, ¿no es cierto?, más bacterias Ble positivas que son transmitidas por mecanismos mano portada al personal de salud que se coloniza en contacto con los pacientes. Vuelvo a insistir que nosotros a través de los procesos de esterilización podemos eliminarlas. Acá tenemos también las enterobacterias productoras de carbapenemasa, misma cosa. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a buscar instrumental quirúrgico a pabellón o algún otro centro, o nos traen este material y nos dicen está contaminado, las medidas de precaución que tenemos que tener son las mismas medidas de precaución que hacemos con todo el instrumental quirúrgico. Bacilos gram negativos no fermentadores, tenemos bacilos gram negativos, amplia distribución en el ambiente, son patógenos más bien oportunistas, con una capacidad de adaptación a diferentes ambientes, presentan resistencia antimicrobiana. Nosotros tenemos algunos factores de riesgo en los pacientes que tienen que ver con el tratamiento antimicrobiano previo, con quinolonas, cefalosporinas, carbapenémico, aminoglicósidos, uso de dispositivos, tratamiento inmunosupresor, estadías en UCI, ventilación mecánica invasiva, contacto con pacientes con infección por estos agentes. ¿Qué es lo importante para nosotros en Central de Esterilización? Poder garantizar que la esterilización que llevamos a cabo sea efectiva. Y para eso tenemos que contar con buenos equipos para esterilizar, con las mantenciones que estén al día y además ser capaces de lavar muy bien el instrumental quirúrgico. Pseudomonas aeruginosa representa un gran reto para nosotros, tal como se los decía anteriormente, porque se encuentra en el agua. Y muchas veces los endoscopios, colonoscopios o duodenoscopios que son sometidos a desinfección de alto nivel, después de que son desinfectados, se enjuagan. Y el enjuagarse, muchas veces estas aguas, que son agua potable, que puede ser pasada por una planta a lo mejor y transformarla en agua blanda, deberían tener, ¿no es cierto? Deberíamos contar siempre con filtros microbiológicos, pero eso va a pasar si es que nosotros tenemos filtros, por ejemplo, en una reprocesadora. Pero muchas veces va a ocurrir de que no existen estos filtros en la reprocesadora, sino que se hace o no hay reprocesadora derechamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace solamente una desinfección manual. ¿Cuál es la precaución que habría que tener? Después se debería secar muy bien, pero muy bien estos equipos, pero absolutamente bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso no ocurre. Y no ocurre porque son 10 minutos por cada canal de trabajo para poder garantizar el secado efectivo. Entonces, además de esto, lo colocamos en un ambiente donde nosotros no garantizamos el paso, el flujo corriente de aire, que son unos gabinetes especiales de secado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si hay una pseudomonas aeruginosa que partimos en 10, vamos a tener al cabo de 7 días, podemos tener 1.000.000 y puede producir infecciones. Es por este motivo, tal como les comentaba anteriormente, que muchas veces se envían los endoscopios, los colonoscopios o los duodenoscopios para ser esterilizados en óxido de etileno. ¿Cuál es la idea? La idea es poder garantizar la eliminación total de formas de vida de los canales. La Pseudomonas aeruginosa es un germen bien especial. Puede presentar multiresistencia a los antimicrobianos, siempre hay que hacer un cultivo para poder ver a qué es sensible, porque puede ser sensible aleatoriamente a la ceftazidima, a la piperacilina, a la gentamicina o a carbapenémico. Si es que llega a presentar resistencia a todos estos antibióticos y a todos los pseudomónicos, a excepción del colistin, le vamos a llamar que es pan resistente. Las mayores tasas siempre las vamos a encontrar en la OPC y la contaminación por este germen es de importancia en la desinfección de alto nivel, tal como les explicaba.
Tenemos otro microorganismo que es el Acinetobacter baumannii, que es un cocobacilo gram negativo, estrictamente aerobio, no fermentador, no móvil, y este se asocia con neumonía, bacteremia, infección del tracto urinario. Lo importante es entender que nosotros sí somos capaces en nuestra central de esterilización de manejar estos microorganismos. Tal como les decía, es la Acinetobacter baumannii. Ustedes lo van a encontrar principalmente en pacientes con hospitalización prolongada y tiene mucha habilidad de sobrevivir en el ambiente por periodos prolongados. Por eso es que es tan importante que en central de esterilización nosotros mantengamos todas nuestras áreas limpias y secas. Tiene variados mecanismos de resistencia, ya que inactiva enzimas, ¿no es cierto?, de aminoglicósidos, enzimas que degradan betolactámicos, mutación de ADN polimerasa, mecanismos de flujo, alteración de porinas de la membrana externa. Y tiene una rápida resistencia a beta-lactámicos y a carbapenem. Tenemos también Acinetobacter baumannii multiresistente y panresistente. Si resiste dos o más de las siguientes drogas, ceftazidima, meropenem, ampicilina, fluoroquinona, aminoglicósido, vamos a decir que es multiresistente. Si ya resiste todos los antimicrobianos de primera línea, vamos a decir que tiene una panresistencia. El Acinetobacter baumannii multiresistente y panresistente es una amenaza a nivel mundial. Por eso es que es tan importante que nosotros realicemos procesos de esterilización acordes. Uno de los principales retos es que el material se traslade rápidamente a central de esterilización, que sea lavado adecuadamente, que se garantice la limpieza de los lúmenes, para que luego, cuando sea sometido al proceso de esterilización en óxido de etileno, efectivamente el óxido de etileno pueda eliminar toda forma de vida. Bueno, de este microorganismo, ¿no es cierto?, considerar el Enterobacter sp como un Enterobacter que se asocia a mortalidad y a morbilidad, que tiene una enorme resistencia a muchos antimicrobianos y lo más probable es que pueda ser sensible al colistina. Pacientes sospechosos de tener un agente multiresistente o ARA-ISP, que son agentes resistentes de importancia pública, son pacientes, ¿de quién vamos a sospechar nosotros? Vamos a sospechar de aquellos pacientes que se trasladaron de otro centro asistencial, de pacientes que provienen de centros de internación prolongada o casas de reposo, que tengan antecedentes de hospitalización 3 meses previos, que tengan antecedentes de infección o colonización previa por un agente multiresistente, pacientes con hemodiálisis crónica, ingreso de procedimientos invasores como tubo endotraqueal, traqueostomía, sonda Foley, etc. ¿Qué es lo importante para nosotros en central de esterilización? Entender que no vamos a saber la historia de todos los pacientes que son usuarios de los instrumentales que nosotros reprocesamos. Por lo tanto, a todos los pacientes los debemos considerar como sospechosos de tener un agente multiresistente. Vamos a hablar ahora de los hongos, que constituye un grupo muy variado y que si nosotros hacemos cultivo ambiental, créanme que lo primero que aparece y lo último que aparecen son los hongos. Siempre están presentes en todas partes, son oportunistas y tenemos agentes que son importantes en infecciones asociadas a la atención de salud, como por ejemplo Candida albicans, en infecciones urinarias, candidiasis sistémica en inmunodeprimidos. Tenemos Candida no álbica en infección urinaria también y candidiasis invasora en inmunosuprimidos. Nosotros también somos capaces de eliminar con el óxido de etileno los hongos, no hay ningún problema. Perfectamente se puede eliminar. Tenemos algunos hongos que nos ofrecen grandes dificultades, como por ejemplo, ¿no es cierto?, este hongo que produce el hongo negro, que se le llama, que es el
Aspergillus fumigatus o ziggomicosis, que es una infección invasora en inmunosuprimidos asociado también a construcción en los hospitales. Por eso es que es tan importante que nosotros seamos capaces de eliminar el Aspergillus, porque por una parte nos puede producir neumonía, pero por otra parte también tenemos este Aspergillus fumigatus. También tenemos la Candida auris, que ha sido emergente y ha ocasionado brotes en Asia y Europa, y que forma una biopelícula que es resistente a la mayoría de los antifúngicos. Ahora, ojo con esto, también nosotros tenemos que saber que debemos eliminar, porque por una parte, claro, tenemos a estos antifúngicos, a estos antimicrobianos, pero nosotros decimos tenemos la solución porque tenemos los agentes esterilizantes, por lo tanto siempre los podemos eliminar. Pero recordemos que solamente los vamos a eliminar si es que tenemos una buena limpieza. Y eso es súper importante considerarlo. El hongo Aspergillus, ¿no es cierto?, que produce neumonía, tenemos que tener la precaución de que si en nuestra central de esterilización, si se hace alguna reparación, siempre debe ser con estas medidas de mitigación, donde hay estas construcciones, digamos, tan limitantes, blandas, donde haya nylon más madera y que podamos efectivamente separar el área, porque no nos interesa que tengamos superficies que estén contaminadas con hongo Aspergillus, porque en algún minuto, claro, nosotros podemos decir ya, pero vamos a esterilizar el instrumental quirúrgico, sí, pero no nos olvidemos que el instrumental quirúrgico posterior a la esterilización nosotros lo almacenamos y el almacenarlo tiene que garantizar que no vaya a haber una recontaminación. En relación a los virus, recordar, ¿no es cierto?, que tenemos básicamente tres tipos de virus, los que son con envoltura lipídica, que nos producen estas enfermedades que no nos gustan, hepatitis B, C, herpes, varicela, rubiola, VIH, y le tenemos mucho susto, pero son los más fáciles, paradójicamente, de eliminar, porque en un agua con detergente los podemos eliminar fácilmente. Ya vamos a tener otros virus que son más complejos de eliminar, como el parvovirus, rotavirus, hepatitis A, que tenemos que tener precaución en las centrales de esterilización de ir limpiando y desinfectando la superficie en forma adecuada. Y por último, saber que en óxido de etileno no va a haber ningún problema para eliminar estos microorganismos. Los agentes virales de importancia en infección asociada a la atención de salud, tenemos el adenovirus asociado a diarrea, rotavirus también, BRS, infecciones respiratorias bajas, neumonía, norovirus, brotes de diarrea en unidades pediátricas, SARS-CoV-2 con alta transmisibilidad en personal de salud y en contacto, infecciones respiratorias graves. En relación a los priones recordemos que son proteínas mal conformadas que pueden producir una enfermedad, por ejemplo, de Creutzfeldt-Jakob, que es una demencia, es una alteración neurológica. Y aquí viene la gran interrogante: ¿seremos capaces con el óxido de etileno de eliminar estos priones? Y la respuesta es que no los podemos eliminar porque no es vida, es una proteína mal conformada. Por lo tanto, lo que está recomendado en eliminación, ¿no es cierto?, para la eliminación de los priones, siempre va a ser un lavado con detergente alcalino y una esterilización 134 grados por 18 minutos. Entonces, ¿qué pasa con los dispositivos médicos eliminados con priones? La verdad que en el proceso, si nosotros consideramos todo paciente sospechoso que pueda tener priones, sabemos que va a haber instrumental quirúrgico, neurológico, que lo vamos a esterilizar lavándolo primero con detergente alcalino y luego con una esterilización durante 18 minutos por 134 a 134 grados Celsius. Pero si es que ha tenido contacto con tejido nervioso, ¿no es cierto?, o todo lo que son los jugos gástricos de estos pacientes, no esterilizamos. En un endoscopio, por ejemplo, que ustedes les envíen a esterilizar a óxido de etileno, no garantizamos la esterilización de esa manera. Por lo tanto, hay dos opciones. O se toma el endoscopio y se elimina, ¿no es cierto?, en un envase rojo con indicación clara que hay que incinerarlo. O bien, la otra posibilidad es de que se esterilice
pero se deja solo para pacientes que estén diagnosticados con enfermedad priónica. Muchas gracias.